Sale la banca del financiamiento de la educación superior. Queremos comentar este anuncio del presidente con quien fuera su primer ministro de Educación. Marco Antonio Ávila está en contacto telefónico con nosotros. Muchas gracias por conversar con nosotros, Marco. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fernando. Hola, hola. ¿Usted va a participar de esta ceremonia en la Universidad de Santiago a las 8 o no? Yo ya no estoy viviendo en Santiago, así que no voy a participar de la ceremonia. Estoy lejos. ¿En qué está usted? Yo estoy viviendo en la región de Coquimbo. ¿Ya? Así que estoy en otra cosa, en una función pública, pero a través, ¿no es cierto?, del sistema de alta dirección pública, ¿no? Perfecto. Yo tenía una trayectoria anterior en educación, así que Pero estoy en eso hoy día. vinculado a la educación, ¿cierto? En un Sí, colegio. por supuesto. Perfecto. Sí. ¿Qué le parece esto que ha anunciado el presidente, que si bien no es condonación total, de todas maneras es un proyecto de ley para avanzar en materia de la deuda del CAE? Bueno, no solo es una promesa de campaña, sino que es en algo en el que trabajamos desde el día número 1 y obviamente le correspondió luego al ministro Cataldo, junto a la SECPRES y Hacienda, afinar, ¿no es cierto?, mejorar quizás la propuesta inicial para llegar después de casi 3 años, ¿no es cierto?, a esta propuesta ya definitiva. Sin duda alguna que eso va a resolver o va a aliviar, ¿no es cierto?, esta que llamábamos nosotros pesada mochila, ¿no es cierto?, con la que carga casi 2 millones de personas adultas hoy día en Chile, ¿no? Ya, ¿y qué le parece lo más significativo, Marco Antonio? Estamos conversando con Marco Antonio Ávila, ex ministro de Educación, porque por una parte está la reorganización de la deuda y la posibilidad de, en la medida en que la persona se ponga al día, recibir un beneficio, que es la condonación de parte del resto de la deuda, y por otra parte está el nuevo sistema de financiamiento de la educación, esto que se llama FES. Le propongo que hablemos de lo primero. ¿Le parece que se cumple con el criterio de justicia? 75.000 personas quedarían liberadas de la deuda de inmediato. ¿Qué pasa con quienes sí han estado pagando, quienes han pagado toda su deuda, por ejemplo, en relación a estas personas que quedan liberadas de cualquier deuda? A ver, yo diría que este proyecto siempre hay que pensarlo más bien en perspectiva. Recuerden, ¿no es cierto?, que si bien el CAE permitió que muchas familias accedieran a la educación superior, probablemente de primeras generaciones, ¿no? Finalmente lo que terminó ocurriendo, dado, ¿no es cierto?, los niveles de endeudamiento, los intereses, que han tratado de ser mejorados, ¿no?, por lado y lado, ¿no es cierto?, el presidente Piñera y la presidenta Bachelet hicieron algunas mejoras, sugerencias, finalmente no termina o no acaba con aquello que, ¿no es cierto?, que termina siendo el natural interés de la banca. Eso es normal, no es que la banca sea mala, sino que la banca obviamente tiene otros principios, otros enfoques, es otro su negocio, otro su giro. Por lo tanto, avanzar hacia un sistema solidario claramente tenía que tener este ajuste importante que permitiera que de manera gradual, justa, progresiva, con responsabilidad fiscal, permitiera que grupos de personas, grupos de deudores tuvieran, ¿no es cierto?, soluciones distintas. A algunos una parte, a otros una rebaja de intereses, pero claramente eso exige cierto criterio, que es que la mayoría de estas personas se coloquen al día. Ahora, esto va a significar un ahorro a la larga para el Estado, porque hoy día las garantías las paga el Estado, o sea que el 50% de toda la deuda que está siendo pagada año a año por el Estado, o sea, se desembolsan, ¿no es cierto?, miles de millones de pesos, ¿no es cierto?, solo en pagar las garantías. Por lo tanto, claramente invertir en un sistema de alguna manera que sea más solidario va a permitir que efectivamente la gente cumpla con el sueño de la educación superior y luego, ¿no es cierto?, permita también poder hacer ahorro fiscal para invertir en otras áreas como se ha hecho, en educación escolar, educación parvularia, y bueno, tantas demandas que tiene el Estado, ¿no? Ahora, ¿esto es algo que usted cree que puede tener un apoyo un poco más amplio que solamente la coalición de gobierno? No sé si se habrá estado conversando con algunos actores de la oposición que eventualmente ven aquí que ojalá se pueda terminar con algo que ha estado, de alguna manera amenazando a los estudiantes que tuvieron el CAE durante tanto tiempo. Los antecedentes que al menos yo tengo y que me parece a mí que es algo que hay que celebrar es que el ministro Cataldo ha hecho un trabajo legislativo muy amplio, muy bueno, y yo creo que este es el minuto, precisamente aprovechando su radio, ¿no?, en que la ciudadanía tiene que hacerle exigible al legislador que cumpla con eso. No hay ningún distrito, vamos a decirlo así, no es cierto, ninguna región de un diputado o un senador donde no haya un conjunto importante de deudores y deudoras del CAE.
Por lo tanto, este es el momento en que uno ejerce, ¿no es cierto?, en lo que se llama la capacidad de agencia que tiene la ciudadanía. Este es el momento de presionar cada uno de sus parlamentarios de que vote a favor de estos proyectos, porque claramente va a aliviar la mochila pesada, ¿no es cierto?, que tienen un montón de familias. Piénsense que casi el 40% son mujeres. La promesa de la movilidad social, que para muchas familias, probablemente no la de la élite, pero sí las familias más populares, la gente, ¿no es cierto?, de los quintiles más pobres, la esperanza era la educación. Pero cuando usted iba a una universidad que no estaba acreditada, que luego no pudo pagar y finalmente termina siendo esto una frustración permanente, obviamente que en todos los territorios del país, en todas las regiones, las comunas, hay deudores del CAE. Por lo tanto, es el momento en que a un problema de Estado se dé una solución de Estado, ojalá con la participación de todos los sectores políticos, porque no hay ningún parlamentario de derecha, izquierda, de más extremo, da lo mismo, que no tenga un deudor que no le haya escrito probablemente una carta diciéndole: mire, tengo este problema, así como los problemas de salud, de vivienda, tengo un problema en educación, mi hijo está endeudado, no puede comprarse un departamento, no puede volver a estudiar porque obviamente le Marco vuelven Antonio, a pedir otro crédito. estamos conversando con Marco Antonio Ávila, exministro de Educación, y a usted, cuando intentó gestionar o avanzar políticamente en el tema del CAE, ¿con qué se encontró desde la oposición y desde los parlamentarios? A ver, sucede que esta fórmula, si bien hoy día es un proyecto probablemente mucho más acabado, en detalle, yo ahí quiero celebrar el trabajo que ha hecho el ministro Cataldo, el ministro Lizalde, el mismo ministro de Hacienda también, el Marcel, en avanzar probablemente en una propuesta muy fina, muy detallada. Nosotros estábamos en las etapas iniciales, teníamos un primer esbozo, alcanzamos a hacer como 2 o 3 propuestas, pero que claramente eso después se terminó afinando, porque tiene mucho de presupuestario, ¿no? Por lo tanto, Hacienda tiene una palabra importante en esto. Yo diría que yo nunca me topé con ningún parlamentario, yo no recuerdo de alguien que me haya dicho que esto no era una medida importante, o como lo que yo le digo. Yo creo que no hay ningún parlamentario al que no se le haya acercado una familia sin color político a decirle: mire, este es un problema para mi familia, mi hijo no puede comprarse un departamento, no puede comprarse una casa, no puede volver a estudiar. Entonces yo diría que la principal problemática está asociada, ¿no es cierto?, como a quienes le quieren asignar un factor hoy día, por ejemplo, electoral respecto a este proyecto. En ningún caso, esta es una promesa del presidente Boris, y yo creo que la mayoría yo veía las redes sociales anoche, todo el mundo celebraba que por fin hay una propuesta seria, ¿no es cierto?, con responsabilidad fiscal, para resolver un problema que es urgente y que se genera, ¿no es cierto?, con la anuencia de todo el sistema político. Si todo el sistema político no proyectó hace 20 años atrás que eso iba a ser un problema en el futuro, hoy día todo el sistema político debe unirse para entregar una solución a casi 2 millones de personas. Marco Antonio, lo saluda José Miguel Mardones desde el estudio de CNN Chile Radio. A propósito de lo que usted señalaba al final, quiero hacerle 2 preguntas. Por una parte, si usted considera que una manera de presionar también al Congreso para que se apruebe esta iniciativa es que precisamente el gobierno del presidente Gabriel Boric ingrese esta iniciativa con urgencia para poder de alguna u otra forma darle mayor prioridad a la discusión. Y por otro lado, poner otro tema en la discusión, porque finalmente el compromiso de campaña del presidente de la República, Gabriel Boric, no necesariamente iba en la línea de lo que se presenta el día de ayer. ¿Qué pasó en el camino? Sí, yo diría que el tema de las urgencias, eso se va manejando, usted sabe, ¿no es cierto?, con el ministro Fexpress, que va determinando, y la agenda de gobierno es bastante amplia y distintos proyectos, por lo tanto la urgencia no tiene que ver con, vuelvo a decir, son esas herramientas que se mal utilizan a veces. La urgencia tiene que ver no con que uno quiera presionar y sacar al otro a la pizarra. Jamás yo he pensado que los gobiernos tienen que hacer eso, y yo creo que este tampoco lo va a hacer. Esto tiene que ver con los tiempos. Probablemente este es un proyecto que va a tener una buena discusión, un par de meses, quizá un año, ¿no es cierto?, hasta que efectivamente lo mejor se logre, obviamente, resolver todas las dudas. Los parlamentarios tienen naturales dudas y eso hay que irlo respondiendo, y para eso están los equipos técnicos, asesores, economistas que ayudan. Y lo segundo es que yo fui el responsable de la construcción del proyecto de educación del presidente Boris, y yo le diría que lo que se buscó en su minuto fue buscar un concepto, porque era muy difícil en una campaña decir justo, gradual, progresivo, con responsabilidad fiscal, porque eso es muy largo, no se lee. Y por lo tanto siempre estuvo la idea de que este concepto de condonación no era un borrón así para todo el mundo se paga, porque eso es imposible. Por lo tanto, siempre tuvo esa explicación. Era un concepto rápido, de entendimiento muy rápido. Es decir, condonación significa que va a haber una solución para todos, pero con justicia, con gradualidad, con progresión, considerando la naturaleza y las características de los distintos tipos de deudores. Eso siempre se hizo la bajada, después, para decirlo, en el lenguaje de ustedes, los periodistas, en la explicación más detallada.
había que buscar un concepto, en el fondo, que permitiera entender de que esto iba a tener solución. Bueno, propio de una campaña también. Claro. Claro, pero no como ofertón, José Miguel, para que lo entienda, no una persona, era un concepto que agrupara, que tuviera la idea para que todo el mundo lo entendiera rápido, ¿no? Le agradecemos a Marco Antonio Ávila, exministro de Educación, la conversación con nosotros vía telefónica desde la región de Coquimbo, también conocida como región Estrella. Muchas gracias y saludos por allá, Marco Antonio. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Buen día, adiós.